Buenas tardes, chicos. Vamos a estudiar ahora el práctico número 2, que es sobre átomos y propiedades periódicas. Mi nombre es Fernanda Martínez, yo soy ingeniera en recursos naturales y soy la encargada de la parte práctica de la materia química general e inorgánica. Recuerden que esta materia es para la Tecnicatura en Enología y Viticultura de la Extensión Regional Cafayate de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta. Yo les voy a dar algunos conceptos teóricos para que vayamos resolviendo los ejercicios que están en la guía de práctica. Lo primero que vamos a empezar a estudiar es el átomo y lo vamos a definir como la menor proporción de un elemento que conserva esa identidad química para someterse a cambios físicos y químicos. Entonces, otra definición podría ser unidad básica de un elemento que interviene en una combinación química. Es importante aclarar que todos los átomos de un elemento son iguales, tienen las mismas propiedades y difieren de los átomos de los demás elementos. Estos átomos, cuando entran en una reacción química, se recombinan o se reordenan, pero nunca se separan, ¿sí? Los átomos no son indivisibles. Por eso decimos que no pueden crearse, destruirse o transformarse en átomos de otro elemento. ¿Qué partículas componen el átomo? Se encuentran partículas subatómicas en dos regiones. Primero tenemos un núcleo en el átomo y alrededor del núcleo tenemos una corteza. En el núcleo vamos a tener dos partículas, una que se llama protón, que tiene carga positiva, lo vamos a simbolizar con una P minúscula y un más porque tiene carga positiva, y además de los protones tenemos los neutrones, que no tienen carga y las masas son casi iguales al protón. En cambio, en la corteza, o sea, alrededor del núcleo, vamos a tener electrones que tienen cargas negativas y la masa es mucho menor que la de un protón. Por eso no la tenemos en cuenta cuando consideramos el peso del átomo. En el peso del átomo solo vamos a considerar los protones y los neutrones. Igual eso lo vamos a ver más adelante. Si vemos en la tabla de acá abajo, vamos a encontrar los protones, neutrones y electrones. Voy a poner el puntero. ¿Cómo lo vamos a simbolizar? ¿Qué carga eléctrica tiene? Los protones tienen positiva, los electrones tienen negativa. Recuerden que las cargas opuestas, positivo y negativo, se atraen y se neutralizan. Eso también lo vamos a usar, ese concepto, para más adelante. Y la masa aproximada de cada uno, que es en UMAS, es de 1 y del electrón ven que es mucho más pequeña, por eso no la consideramos. Y donde están localizados, en el núcleo o fuera del núcleo. Los elementos se diferencian por la cantidad de protones. Esto es muy importante. Todos los átomos de carbono van a tener la misma cantidad de protones, 6 protones si nos fijamos en la tabla periódica. Todos los átomos de flúor van a tener 9 protones. Eso es la identidad química del átomo. Por eso la cantidad de protones no se modifica. Si se modifica ya estaríamos hablando de otro elemento químico. Las propiedades químicas de un elemento están determinadas principalmente por los protones, recuerdan que yo les dije que diferencian los elementos, y los electrones. ¿Por qué los electrones? Porque en otro práctico vamos a ver que son los que intervienen en las uniones químicas. Los neutrones no participan de los cambios químicos en condiciones normales, ¿sí? O sea que prácticamente no importa. Vamos a repasar un poco lo que vimos en el práctico 1. ¿Se acuerdan que decíamos que la materia es todo lo que ocupa un volumen en el espacio y tiene masa? Y las materias podían ser sustancias puras o mezclas, ¿sí? En las sustancias puras, un tipo de sustancia pura eran los elementos. Y se acuerdan que los átomos eran la menor porción de un elemento. ¿Cómo representamos a los elementos? A través de un símbolo químico, que es una letra o 2 o 3 letras y es como el nombre del abreviado del elemento. Por ejemplo, para el carbono, como lo puse acá, es la C. Pero si se fijan en la tabla periódica,
Recuerden que en la tabla periódica está la información de todos los elementos que conocemos que están en la Tierra. Por ejemplo, el litio, que su símbolo químico es Li, el hidrógeno es H, cada uno tiene un símbolo que lo representa. Y en la tabla periódica, aparte de los nombres y de los elementos químicos, tenemos dos magnitudes, dos informaciones que nos interesan mucho conocer. Por un lado, vamos a encontrar el número másico, que es la cantidad de protones y neutrones que hay en el núcleo del átomo. Ese número másico lo vamos a representar con la letra A y por lo general se va a encontrar arriba como un superíndice. Otra cantidad muy importante que vamos a encontrar es el número atómico, el número de protones del núcleo. ¿Se acuerdan que la cantidad de protones nos diferenciaban los elementos? ¿Sí? Y eso se va a simbolizar con una Z, el número Z. Estas dos informaciones son muy importantes y es lo que está representado en la tabla periódica que yo les decía. En todas las tablas periódicas, yo acá les puse un pedacito de la tabla Capeluz, que es la que yo uso, tiene como un manual de instrucciones. Acá yo les estoy mostrando el manual de instrucciones de esta tabla. ¿Qué información tiene esta tabla? Esta tabla tiene el símbolo del elemento químico, el nombre, el número atómico y el peso atómico o el número másico. Es lo mismo número másico o peso atómico. Además, esta tabla tiene los niveles de energía y la cantidad de electrones que hay en cada nivel de energía. Este concepto lo vamos a ver un poco más adelante, pero bueno, es importante saber qué información nos da cada tabla periódica. Algunas tienen más información que otras, pero lo más importante y lo básico que tienen todas las tablas periódicas es símbolo y nombre de todos los elementos químicos, el peso atómico o el número másico y el número atómico. ¿Se acuerdan que el número másico era la cantidad de protones y de neutrones? Por ejemplo, acá para el francio, para el radio, para el bario, para el cesio. Y por otro lado, el Z, el número atómico, la cantidad de protones, lo que nos diferenciaba cada elemento químico. Por ejemplo, acá tenemos el lantanio que tiene 57 protones. Todos los átomos de lantanio tienen 57 protones. Todos los átomos de cerio tienen 58. Todos los átomos de bario tienen 56 protones, los de cesio 55. ¿Sí? Más adelante vamos a ver un detalle, vamos a estudiar un poco más de la tabla periódica. Pero por ahora nos interesaban estas dos cantidades. Con esta información que yo les acabo de dar, vamos a poder resolver el ejercicio 1 de la guía. El ejercicio 1 nos dice sobre estructura atómica, o sea, las partículas que componen el átomo, y nos piden que completemos la siguiente tabla. Nos piden el nombre del elemento, la notación o el símbolo químico, el Z, el A, la cantidad de neutrones, de protones, de electrones, la carga de la partícula, o sea, qué carga tiene ese átomo, y la carga que hay en el núcleo del átomo, ¿sí? Vamos a empezar primero con el potasio, ¿sí? El potasio, que es la primera información que aparece en esta fila que tenemos que llenar. Su símbolo, que es una K, y su número atómico. 19 dice. ¿Qué es ese 19? Es la cantidad de protones que tiene ese átomo. ¿Bien? ¿Qué es además? El número Z, el número atómico. O sea que acá corresponde 19. Por otro lado, nos da la información de ¿se acuerdan? El número másico, la cantidad de protones y de neutrones. Y si yo quiero averiguar la cantidad de neutrones, yo sé que el número másico es 39 protones más neutrones. Y yo sé que tengo 19 neutrones, entonces, 19 protones, perdón.
Entonces, si yo resto 39 menos 19, me va a dar el resultado que es 20. O sea que voy a tener 20 protones. ¿Sí? Ahora, para averiguar la cantidad de electrones y las últimas dos columnas, necesitamos aprender un par de conceptos más. Los átomos son eléctricamente neutros, o sea, el número de protones es igual al número de electrones. ¿Por qué? Porque las cargas opuestas se atraen y se contrarrestan. Pero ¿qué pasa? A veces los átomos pueden tener carga, o sea que pueden perder o ganar electrones. ¿Se acuerdan? Los que están a la vuelta del núcleo. No puedo ganar protones ni perder protones. El núcleo del átomo no se toca. Aparte, imagínense que si gano un protón no estaría hablando del mismo elemento, o sea, no tiene sentido. Lo único que yo puedo perder o ganar son electrones. Y cuando yo pierdo o gano electrones, obviamente que esas cargas ya van a estar desbalanceadas, ya no voy a tener la misma cantidad de protones que de electrones. Entonces va a quedar con carga eléctrica y se van a formar lo que llamamos iones, átomos con carga eléctrica. Bien, volviendo al potasio, ¿sí? Ya habíamos acordado que tenía 20 neutrones, 19 protones. ¿Cuántos electrones tiene? Si me dice que la carga de la partícula, o sea, la carga del átomo es 0, ¿qué significa? Que tengo misma cantidad de protones que de electrones, porque carga positiva con carga negativa se atraen y se balancean, digamos, se atraen y se neutralizan, ¿sí? Por decirlo de otra forma. La idea es que se anulan las cargas, ¿sí? Si son iguales, entonces, ¿cuántos protones voy a tener si es neutro? 19. ¿Estamos hasta ahí? Siempre que diga carga de la partícula 0, como acá abajo, estos otros tres ejercicios, ¿sí? La tabla que ustedes tienen es mucho más grande. O sea, yo les voy a enseñar un par de filas y el resto las completan ustedes siguiendo estos razonamientos. Hasta ahora estamos con el potasio. Lo último que nos falta saber es la carga del núcleo. ¿Qué tengo en el núcleo? En el núcleo dijimos que teníamos los protones que tienen carga positiva y los neutrones que no tienen carga. Entonces, en el núcleo, ¿qué nos va a importar? Las cargas positivas, o sea que hay 19 cargas positivas en el núcleo del potasio. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sigamos un poco más con la parte de iones para poder terminar de completar la tabla esta. Ya dijimos que un átomo pierde o gana electrones, se forman iones y ese átomo queda con una carga, puede ser positiva o negativa. Y acuérdense que no puedo perder protones, eso es muy importante. ¿Qué tipos de cargas se nos van a formar? Pueden ser cationes o aniones. Los cationes tienen carga positiva, es decir, yo pierdo electrones, entonces ¿qué voy a tener? ¿Qué me va a estar sobrando? Protones, porque esos protones no van a tener ningún electrón que los neutralice. Veamos este ejemplo. El átomo de sodio, tenemos 11 protones y 11 electrones. Pero ¿qué pasa acá? Tengo un ion sodio con un positivo. ¿Qué significa? Que perdí un electrón. En vez de tener 11 electrones, ahora tengo 10 electrones. Y tengo 10 cargas negativas, 10 electrones, y 11 cargas positivas, 11 protones. ¿Qué me está sobrando? Una carga positiva, porque estos 10 electrones se van a unir, o no se van a unir, se van a contrarrestar con esos 10 protones y me va a quedar un protón solito que no tiene su par para neutralizarse. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea. ¿Qué me sobran? ¿Cargas positivas o negativas? En el caso de los cationes, yo voy a tener cargas positivas porque perdí electrones. Ahora, aparte de perder, puede ser que yo gane cargas negativas, ¿sí? Puedo ganar electrones.
en el caso de los aniones. Gano uno o más electrones. Por ejemplo, el cloro. ¿Sí? El cloro tiene 17 protones y si es un átomo neutro, 17 electrones. Pero ¿qué pasa si yo gano un electrón y me queda un ion cloro con carga, una carguita negativa? Significa que esos 17 protones se van a neutralizar con 17 electrones y me va a sobrar un electrón que va a tener una carga negativa que no va a estar contrarrestada con ninguna carga positiva. Entonces esa carga negativa que me queda es lo que les da la carga negativa al átomo, ¿sí? Con esta acción yo puedo completar el resto del ejercicio 1, ¿sí? Por ejemplo, la segunda fila. ¿Qué me dice acá? Que tengo un calcio y que tengo 2 positivos. ¿Qué significa 2 positivos? Que tiene 2 cargas positivas. O sea, 2 protones que no tienen su electrón que lo neutralice, que lo contrarreste. Es un catión. ¿Sí? Que ese calcio perdió 2 electrones. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, fijémonos en el número. ¿Qué era el número A? El número másico. Protones más neutrones. Tiene 41. ¿Y qué más sé? Que tengo 21 protones. Entonces, ¿cuántos? 21 neutrones, perdón. Entonces, ¿cuántos protones voy a tener? Hacemos la resta de nuevo. Número másico igual a protones más neutrones, ¿sí? O sea que 41 del número másico le voy a restar los 21 neutrones y voy a obtener que tengo 20 protones, que también serían 20 en el número Z, que no lo completé acá, pero nos acordamos que el número Z era la cantidad de protones que tiene el átomo. Ahora, para esta parte, para los electrones, vamos a ver. Yo les dije que tiene carga positiva, porque perdió 2 electrones. Ahora, si pensamos en un calcio neutro, que tiene la misma cantidad de protones que de electrones, para que estén contrarrestados, y tendría 20 cargas, 20 protones y 20 electrones si fuese neutro, ¿sí? Pero como yo perdí 2 electrones, no voy a tener esos 20 electrones. ¿Qué voy a tener? 20 menos 2 electrones que perdí, 18 electrones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué los perdí? ¿Cuál es la carga de la partícula? 2 positivo, ¿sí? Porque me quedaron 2 protones que no están atraídos con ningún electrón que los neutralice. Y la carga del núcleo, nuevamente, pensamos que hay en el núcleo protones y neutrones. Entonces, ¿quién le va a dar la carga al núcleo? Los protones, porque los neutrones no tienen carga, son neutros. Es malísimo el chiste, pero no importa. Con eso se van a acordar. 20 cargas positivas, ¿sí? Y el nombre, catión, porque tiene carga positiva, calcio. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Esto es para el caso de los cationes. Vamos a tener la cantidad de protones que nos van a dar las cargas positivas, ¿sí? Una vez que terminaron el ejercicio 1, siguiendo estos conceptos y estos lineamientos que yo les di, pasemos al ejercicio 2, que es exclusivo de iones. El 2A nos dice, en términos de electrones, ¿qué le debe ocurrir a un átomo para que forme iones con las cargas siguientes? Por ejemplo, voy a poner de nuevo el puntero. Con carga -1, con 2 cargas positivas, 3 cargas. ¿Qué les pasa? ¿Ganan o pierden electrones? ¿Y cuántos? ¿Se acuerdan que no podemos ganar ni perder protones? Por favor, eso es muy importante. El núcleo está tan fuertemente unido que no se puede tocar. ¿Sí? Ya lo expliqué un montón de veces, pero bueno, no vale, no está de más volverlo a repetir. En el ejercicio 2b me dice, es parecido a la A, pero
nos dice cuántos electrones han ganado o perdido cada uno de los siguientes iones. Nos dan los elementos y sus cargas, ¿sí? Y el último ejercicio del punto 2, que es el C, es un problemita. No van a tener drama con el 1 y el 2, ni el 3, pero el 4, que me dice a qué grupo y periodo pertenece el elemento, eso lo van a poder responder un poco más adelante cuando lleguemos a tabla periódica. Y el 5, cuando veamos isótopos, porque nos pregunta sobre el isótopo del elemento, y dice tiene 2 nucleones. Cuando hablamos de nucleones hablamos de partículas del núcleo. Ustedes después ya cuando vean isótopo me van a poder responder esta pregunta. Pero bueno, esto es para que ustedes practiquen y lo piensen. Y si tienen dudas, ya saben que tenemos... Yo les dije que el átomo está compuesto por 2 regiones, ¿sí? Vamos a empezar a estudiar ahora cómo es el átomo según el modelo atómico moderno. Vamos a tener una región que es el núcleo y alrededor del núcleo o corteza, donde se ubican los electrones. En el núcleo tenemos protones y neutrones y alrededor, en la corteza, los electrones. ¿Pero dónde? En unas zonas que se llaman orbitales, zonas de máxima probabilidad de encontrar al electrón, ¿sí? Porque el electrón se está moviendo continuamente alrededor del núcleo. Entonces, hay una teoría que postula que hay zonas donde es más posible encontrar ese electrón. Ahora vamos a estudiar un poco más lo que son los orbitales. Yo acá les pongo un esquemita de un átomo, en el núcleo los protones y los neutrones, y en la corteza los electrones, que se van a ir ubicando en estos orbitales, que van a ser niveles de energía, subniveles, tienen varias cositas, pero ahora lo vemos en detalle, ¿sí? Solamente para que ustedes se vayan familiarizando. Entonces, ¿cómo se ubican los electrones alrededor del átomo? Dijimos en orbitales, y eso lo vamos a estudiar con la configuración electrónica. Cada electrón del átomo está caracterizado, definido o descrito por un conjunto de números cuánticos que nos indican en qué orbital están. Caracterizan la ubicación del electrón, o sea, sería como su domicilio, ¿sí? Los números cuánticos, que son 4, es la dirección del electrón. Ahora, algo muy importante que dice Pauli, el principio de exclusión de Pauli, que en un átomo no existen 2 electrones cuyos conjuntos de números cuánticos sean iguales. Y obviamente, porque 2 cuerpos no pueden ubicar el mismo lugar en el espacio, porque tenemos masa, ¿sí? Eso es muy importante, o sea que cada átomo tiene su conjunto de números cuánticos propio particular. Empecemos a estudiar los números cuánticos. El primer número cuántico, el primer pedacito de la dirección del electrón, es el número cuántico principal, que nos dice el nivel de energía en el que se ubican los electrones del átomo. Acá tenemos un esquema que ya se los había mostrado. ¿Se acuerdan que tenemos el núcleo con protones y neutrones? Y alrededor del núcleo vamos a tener niveles de energía, del 1 al 7. Los electrones se van a ubicar en cada nivel de energía, ¿sí? Más o menos, pero no es tan así. Es como que primero el primer nivel de energías, después el segundo nivel de energía, tercer nivel de energía, ¿sí? Entonces, pueden estar del 1 al 7. Pero aparte, ¿en qué parte del nivel de energía? Eso lo vamos a ver con los otros números cuánticos. Yo les quería mostrar este pedacito de tabla periódica para que vean estos números, que son los números de filas, que me van a indicar también los números de niveles de energía que tiene cada átomo. ¿Sí? Por ejemplo, el hidrógeno, ven que acá tiene un electrón en el primer nivel de energía. En esta fila 2 tenemos 2 niveles de energía y cómo se van ubicando los electrones en cada nivel de energía. ¿Sí? O sea, tenemos nivel 1 de energía con un nivel con un electrón para el hidrógeno, nivel 2 de energía, nivel 3 de energía y así hasta el nivel
ahí dice 3, pero en realidad es 7, se me chipoteó. 7 y tenemos los 7 niveles de energía llenos de electrones, ¿sí? Esta es otra información que nos muestra la tabla periódica. Entonces yo les decía, dijimos que alrededor del núcleo se ubican los electrones en niveles de energía. Dentro de cada nivel de energía vamos a tener subniveles de energía. Entonces, ¿qué subnivel de energía va a ocupar cada átomo? Me lo va a decir el número cuántico L, número cuántico secundario o también se llama azimutal. Su valor va a depender del número n. N es el nivel de energía, o sea que L, el subnivel, puede tomar valores de 0 a el nivel de energía menos 1. ¿Sí? Ahora vamos a ver eso un poco más en detalle. Ese subnivel de energía, esa forma del subnivel de energía, la vamos a estudiar ahora. Puede ser un orbital, o sea, subnivel lo vamos a llamar orbital, y esa forma del orbital es lo que vamos a estudiar a continuación y vamos a estudiar 4 orbitales, el S, el P, el D o el F. Cuando L tome valores igual a 0, vamos a hablar de un orbital S. ¿Sí? La forma del orbital S es esférica. La forma real no la vamos a estudiar ahora, lo que nos importa es cómo lo representamos. El orbital S va a tener un lugar, una casilla cuántica, donde van a entrar hasta 2 electrones. Por cada casilla cuántica entran 2 electrones, ¿sí? Cada orbital lo vamos a ir representando por casillas cuánticas, que son básicamente cuántos lugares para albergar electrones tiene cada orbital. El S es el más sencillo, tiene una casilla. Pero, acá está el spoiler alert, 2 electrones máximo por casilla cuántica. Si L toma valor igual a 1, ya vamos a hablar de otro orbital que se llama P. Este orbital es más grande, ¿sí? Y tiene lugar para albergar, tiene 3 lugares, 3 casillas cuánticas, o sea que tiene lugar para albergar hasta 6 electrones, 2 por casilla cuántica. Si L vale 2, toma el valor 2, ya voy a hablar de un orbital D, ¿sí? Ese orbital D tiene otra forma más compleja y tiene 5 lugares para albergar electrones, o sea, 5 casillas cuánticas, o sea que entran hasta 10 electrones. Y el último que vamos a estudiar es el orbital F, ¿sí? Cuando L vale 3. El orbital F, que ya es mucho más complejo, tiene 7 casillas cuánticas, o sea, 7 lugares para albergar electrones. Y entran hasta 14 electrones, ¿sí? Según el nivel de energía va a ser la cantidad de orbitales que puedo tener. El primer nivel de energía, que es el que está más cerca del átomo, imagínense, tiene poco lugar, solo tiene orbital S. Luego del nivel 1 de energía tengo el nivel 2, que es más grande. Entran 2 orbitales, el S y el P. Y después, por ejemplo, tengo el nivel 3, donde ya entran 3 subniveles, ¿sí? Es como que el número de nivel equivale más o menos a la cantidad de subniveles que tenemos. Bien. Ahora, lo vamos a ver con un esquemita. ¿Sí? Por ejemplo, acá yo tengo el núcleo del átomo, ¿sí? A partir del núcleo del átomo, yo voy a tener los distintos niveles y subniveles. Los que están más cerca del núcleo del átomo tienen menor cantidad de energía y a medida que me alejo del átomo, la cantidad de energía aumenta. Primero voy a tener el nivel 1, después el nivel 2, el nivel 3, ¿sí? El nivel 1 de energía, como les muestro acá, que está más cerca del átomo, tiene un orbital que es el S, un subnivel de energía y entran 2 electrones. La flechita indica, me simboliza un electrón. En el nivel 2 de energía, como les dije, habían 2 subniveles, el S y el P. Y ahí están 2 electrones que entran en cada lugar.
esos espacios, esas casillas cuánticas, las puedo hacer con cuadraditos, las simbolizo con un cuadradito como les mostré en la diapositiva anterior, o con estas liñitas, ¿sí? Que es otra forma. Ustedes eligen la forma que más les guste. Pueden ser liñitas o casillitas, pero lo importante es que hagan la cantidad de casillas, la cantidad de lugares que corresponde para cada subnivel de energía. En el nivel 3 de energía, les decía, tengo 3 subniveles de energía, el S, el P y el D. ¿Ven? En este caso, el nivel D, que tiene 5 lugares, o sea, 5 casillas cuánticas, no está completo, porque ven que puede albergar hasta 2 y estos tienen un electrón cada uno, ¿sí? Eso depende de cuántos electrones tenga el átomo y cómo se van ubicando. Ahora vamos a ver cómo se van llenando estos niveles y subniveles. Entonces la siguiente pregunta es, ¿cómo se van llenando estos niveles y subniveles? Desde el núcleo del átomo se van a ir llenando a medida que aumente la energía. Nivel 1, después el 2, el 3, el 4, el 5. ¿Por qué? Porque el nivel 1 es el que tiene menos energía. Le va a costar menos entrar acá el electrón, este un poco más de energía, este un poco más de energía, este un poco más de energía. Y este esquema de llenado es lo que describe Moller. ¿Sí? Vamos a ir viendo. A partir del núcleo del átomo, quiero ubicar los electrones. Primero se va a llenar el nivel 1. En el nivel 1, ¿qué tengo? Nivel 1 tengo un subnivel S donde entran hasta 2 electrones, ¿sí? Después, ¿qué se va a llenar? Se me llenó el nivel 1, ¿ven? Siguen la flechita. Ahora voy por el nivel 2 de energía. ¿Quién se llena primero? Según las flechitas, que me van indicando cómo se van llenando los niveles y subniveles, se llena el S. El subnivel S, el orbital S, que entran hasta 2 electrones máximo. Luego, el subnivel P, el orbital P, donde me entran hasta 6. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el orbital P tenía 3 lugares, 3 casillas cuánticas, donde entran hasta 6 electrones? Entonces, este esquema lo que me va mostrando es cómo se van llenando los niveles, los subniveles, el S, el P, y hasta cuánto máximo de electrones me entra por cada subnivel. Una vez que se me llenó el 2, se comienza a llenar el 3. ¿Ven? Del 2P6 pasamos al 3S2. Luego al 3P6. Pero acá hay algo extraño. No saltamos al 3 de 10, sino al 4S2, ¿sí? Porque este tiene, según estudios, menos energía que este. Este es un poco más difícil, te cuesta un poco más entrar. Entonces, primero van a preferir entrar acá y luego al D. Una vez que pasa el D, si seguimos la flechita, 4P6, 5S2. Y así, si sigo la flechita, 4D10, 5P6, 6S2. ¿Sí? No nos olvidemos. 1, nivel 1, es el subnivel y el superíndice es la cantidad máxima de electrones. Otra forma de ver cómo se va llenando es como si yo dijera que los electrones se van a ubicar en un edificio, ¿sí? El núcleo del átomo y el nivel 1 va a ser el primer piso, ¿sí? En el primer piso, ¿qué tengo? Un subnivel, un departamento. Ese departamento, que es el S, tiene una casilla cuántica, o sea, una habitación. En esa habitación se albergan hasta 2 electrones. Una vez que se llenó, el electrón que quiere seguir entrando va a tener que subir al segundo piso. Y en el segundo piso va a encontrarse con un departamento S y con el departamento P. Primero se va a llenar el S, que tiene una habitación y entran hasta 2, y después se va a llenar el departamento P, que tiene 3 habitaciones, 3 casillas cuánticas y entran hasta 6 electrones. Una vez que se llenó, el electrón va a tener que subir otra escalera más,
y va a entrar al piso 3, donde tenemos el departamento S, el departamento P y el departamento D. ¿Qué pasa? Una vez que se mencionó el S y el P, el D cuesta mucho encontrarlo. Entonces, por ahí, para el electrón es más fácil subir la escalera y al lado de la escalera está el departamento S en el piso 4 y le cuesta menos llegar ahí que andar por todo el piso D buscando su subnivel. ¿Sí? Es medio tonto esta explicación, pero bueno, a mí me sirvió cuando yo la aprendí. Pensar que son pisos de un edificio y que te va costando más energía subir los pisos. Entonces pensemos que los electrones son vagos y no quieren subir escaleras. Entonces siempre se van a ubicar donde les cueste menos energía. ¿Sí? Si les gusta esta explicación se la quedan, si no, no le den atención. Pero lo importante es siempre seguir el diagrama de Moller para ver cómo se van llenando los niveles de energía, los electrones en los distintos niveles. ¿Estamos hasta acá? Ya sabemos los niveles y en los subniveles que se ubican los átomos. Puedo hacer el ejercicio 3 de configuración electrónica. El 3b me dice, indica el número de electrones presentes en cada nivel de energía de los siguientes elementos. Y nos tiran 5 elementos. Resolvamos el silicio, ¿sí? Si yo me fijo en la tabla periódica, lo busco al silicio, lo voy a encontrar acá. ¿Y qué tiene de interesante el silicio? Tiene un Z14, que significa que tiene 14 protones. Como es un átomo neutro, yo voy a considerar que no voy a considerar, si es un átomo neutro, la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. Entonces tenemos 14 electrones. ¿En qué nivel de energía se va a ubicar estos 14 electrones? Tengo que seguir el diagrama de Moller. Tengo 14 electrones. Entonces, acuérdense, menos esfuerzo. En el nivel 1. En el nivel 1, ¿cuántos electrones van a entrar? 2 electrones. Luego que se me llenó el nivel 1, se me va a llenar el nivel 2. En el nivel 2 entran o se acomodan 2 más 6, 8 electrones, ¿sí? Con eso voy acomodando 10 electrones, pero el silicio tiene 14, faltan 4 electrones. Esos 4 electrones, ¿dónde van a ir? Ya se les llenó el piso 2, o sea que tienen que subir un piso más de energía hasta el piso 3. Se les va a poner en el S 10 más 2, 12, y los 2 que quedan, ¿ven? En el nivel 3 del orbital S se acomodan los 2, tengo 2 electrones, y los 2 que faltan en el subnivel P. Estos lo van a pasar bomba porque van a estar re cómodos, no apretados como estos. Entonces, el resultado de este ejercicio es que en el nivel 1 voy a tener 2 electrones, ¿ven? Nivel 1, 2 electrones. En el nivel 2, 8 electrones, porque se me llenaba este y se me llenaba este. Y en el nivel 3 voy a tener 2 electrones más los otros 2 que faltaban que están en el P. O sea que el subnivel P está incompleto. Solo tiene 2 electrones, ¿sí? Y con eso ya ubiqué los 14 electrones del silicio. El mismo razonamiento tienen que usar para resolver los otros 4 ejercicios. Ahora, ¿sí? El argón, el fósforo, el potasio y el aluminio. Sigamos un poco más. Según los siguientes elementos, y acá nos tiran un montón más de elementos, nos piden escribir la configuración electrónica y dibujar las casillas cuánticas del último nivel de energía. Y después también nos indica si los elementos son representativos de transición o de transición interna. Esto lo vamos a resolver más adelante cuando veamos tabla periódica. Pero podemos escribir la configuración electrónica, que se va a referir a los niveles y a los subniveles de energía y cuántos electrones hay en cada uno. Por ejemplo, resolvamos la configuración electrónica del carbón, ¿sí?
cuántos electrones se ubican en cada nivel y subnivel de energía. Ahora ya es más completo el ejercicio. Antes solo queríamos saber en cada nivel. Ahora vamos a ir a nivel y a subnivel, que eso se encarga la configuración electrónica. El carbono. Si nos fijamos en la tabla periódica, de nuevo, Z6, como es un átomo neutro, protones igual a la cantidad de electrones, tenemos 6 electrones. ¿Y cómo los voy a ubicar? Lo mismo. Sigo el diagrama de Mole. Va a ser parecido al silicio que vimos antes. ¿Sí? En el nivel 1 se me van a ubicar 2 electrones. O sea que en el nivel 1, en el subnivel S, vamos a poner 2 electrones. ¿Cómo lo vamos a representar? Un S2. O sea, nivel de energía 1, subnivel de energía 2, S, y van a entrar hasta 2 electrones. Ahora pasemos al siguiente nivel de energía. Vamos a tener en el S 2S2. Primero en el nivel 2, primero se va a llenar el subnivel S, ¿sí? Y se acomodan los otros 2 electrones. ¿Cómo lo voy a representar? Nivel 2, subnivel S con 2 electrones. Vamos acomodando 4 electrones. Me faltan 2, porque el carbono tiene 6 electrones. ¿A dónde van a ir los otros 2? Al P. En el nivel 2, luego se llena el subnivel P, donde se acomodan los otros 2 electrones faltantes. Entonces, ¿cómo lo vamos a anotar? En el subnivel 2, en el nivel de energía 2, perdón, subnivel P, voy a tener los 2 electrones que faltaban. Y con esto tengo 2, 4, 6. Los 6 electrones del carbono acomodados en subnivel y subnivel. El resultado de este ejercicio es configuración electrónica del carbono, se pone el símbolo, 2 puntos, y anoto. Nivel 1, tengo el subnivel S con 2 electrones. Nivel 2, el subnivel S con 2 electrones. Y el nivel 2, subnivel P, orbital P, subnivel u orbital es lo mismo, con 2 electrones. ¿Sí? Con eso puedo resolver todo este ejercicio, 5A. Ahora, ya sé qué nivel, qué subnivel de energía, pero ¿vieron que los subniveles de energía o los orbitales tienen varias casillas cuánticas? ¿Cómo sé yo en qué casilla cuántica se pone cada electrón? Para eso tenemos estos 2 números cuánticos que nos faltan por estudiar, el M y el S. ¿Qué me dice el número cuántico M? Que es el número cuántico magnético. Me indica la orientación en el espacio de la orbital, o sea, en qué casilla cuántica se va a poner el electrón. Y su valor es 2 veces el número L, el número secundario, el número de orbital, más 1. ¿Sí? Ahora lo vamos a ir viendo. Cuando L es 0, me refiero al orbital S. El orbital S lo representábamos con un espacio, con una casilla cuántica. Entonces tengo una sola ubicación en el espacio. M va a ser igual a 0. ¿Sí? Ahora, si L toma el valor de 1, o sea, yo me estoy hablando de un orbital P, ¿cuántas ubicaciones en el espacio voy a tener? 3 posibles ubicaciones en el espacio, ¿sí? Acá tengo una ubicación en el espacio. Por eso yo hago 2 por 0, 0 más 1, 1. Una posible ubicación en el espacio. Cuando L es igual a 1, 2 por 1, 1, más 1, 3. Por eso M, cuando L vale 1, es 3 posibles ubicaciones en el espacio. ¿Qué valores va a tomar M? Una cosa es el valor que tome M y otra cosa es las posibles ubicaciones. M va a tomar, si estoy en la casilla cuántica del medio, 0. Si me refiero a la casilla cuántica de la derecha, más 1. Y en la izquierda, menos 1. ¿Sí? O sea que tengo 1, 2, 3 valores posibles de M.
A eso se refiere esta fórmula, ¿sí? ¿Cuántos valores posibles de m? Entonces volvemos a repasar. Si estoy en el orbital p, que es el igual a 1, voy a tener 1, 2, 3 posibles ubicaciones de electrones en este espacio. El del medio siempre va a tomar valor 0. A la derecha vamos a tener los números positivos. Puede ser más 1. Si hubiese otra casilla cuántica, más 2, más 3. Y a la izquierda del 0, números negativos. Menos 1, menos 2 o menos 3. En este caso solo tengo 3 posibles ubicaciones en el espacio. Veamos otro ejemplo más. Si L toma valor 2, me refiero al orbital T. Acá hay un error, tendría que ser D, ¿sí? Corríjanlo después. Por favor, no se vayan a confundir, esto es D, ¿sí? Hay 5 casillas cuánticas, 5 posibles ubicaciones en el espacio. ¿Por qué? 2 por 2, 4, más una 5. 5 posibles ubicaciones en el espacio, 5 casillas cuánticas. Entonces, ¿qué valores va a tomar M? Si está en el medio, 0. A la derecha, más 1, más 2. Y a la izquierda, menos 1 y menos 2. ¿Sí? O sea que el M nos va a indicar en cuál de estos casillas cuánticas va a estar mi electrón. Ahora, yo les dije que en cada casilla cuántica entran 2 electrones, pero no 2 cualquier electrón. Electrones que tengan espines distintos. Cada electrón gira sobre sí mismo. Algunos pueden girar a la derecha y otros pueden girar a la izquierda, ¿sí? Entonces, si gira a la derecha, por conversión, va a tomar el valor más un medio. Y si gira a la izquierda, menos un medio, ¿sí? Y otra cosa, si la flecha roja, el electrón mira hacia arriba, le va a corresponder menos un medio, o sea que estaría girando a la izquierda. Y ahora si yo lo represento con la flechita para abajo, le va a corresponder más un medio, o sea que va a estar girando hacia la derecha. En la regla de Hund, que es lo que yo les decía, en cada casilla entran hasta 2 electrones, pero no 2 electrones cualquiera, 2 electrones que tengan espines opuestos, ¿sí? Solo si tienen espines opuestos se van a parear, o sea, van a entrar en esa casilla cuántica, ¿sí? Eso es para evitar que haya repulsión entre ellos. Esto es lo que nos dice la regla de Hund. Por eso que yo nunca voy a encontrar un electrón que tenga la misma cantidad de los mismos números cuánticos. ¿Sí? Entonces ya sabemos en qué nivel, en qué subnivel, en qué parte del subnivel y aparte cómo están girando, si están girando para la derecha o para la izquierda. Ahora, pregunta muy interesante. ¿Cómo se ubican en las casillas cuánticas? ¿Se acuerdan que yo les dije que los electrones eran como vagos? Siempre se iban ubicando en los niveles de energía menor, después un nivel de energía superior y otro superior, ¿sí? O sea, primero se va a llenar el nivel 1, después el 2, después el 3, de manera que gasten la menor cantidad de energía posible. Aparte de que los electrones son vagos, no quieren subir pisos de energía, tampoco les gusta compartir. O sea que si yo quiero ubicar 3 electrones en el orbital P, primero cada uno se va a poner en una casilla cuántica separada. Ellos no comparten. O sea que estos dos esquemas son incorrectos. ¿Por qué? Porque primero se van a poner solitos, no quieren compartir su casilla cuántica. Recién cuando todas las casillas cuánticas se llenen, va a poder venir otro electrón de otro spin a aparearse con este, ¿sí? Entonces acuérdense, son vagos y no les gusta compartir. De manera que con eso podamos entender cómo se van llenando y cómo se van ubicando alrededor del átomo. Ahora, yo les dije que cada electrón estaba
caracterizado, definido por 4 números cuánticos. O sea, un electrón va a ocupar un determinado nivel de energía, un determinado subnivel orbital, una determinada ubicación en el orbital y va a girar ya sea para la derecha o para la izquierda. Por ejemplo, este conjunto de números cuánticos está en el nivel 2, en el orbital P, en la casilla cuántica del medio y gira hacia la derecha. ¿Estamos bien? Entonces, cuando me pidan en los ejercicios dibuje o no dibuje, indique el conjunto de números cuánticos para un electrón de estas características, ustedes lo que tienen que hacer es esto. Ahora lo vamos a ver con un ejercicio. En el ejercicio 4 de la parte de la guía que dice configuración electrónica, dice dar los 4 números cuánticos de los siguientes electrones y me pone 4 ejemplos. Vamos al ejercicio 1, ¿sí? No son 4 ejemplos, son 4 ejercicios que tienen que resolver. Electrón 4s del potasio, ¿sí? Primero, para saber cuál es el electrón 4s del potasio, desarrollo la configuración electrónica del potasio, ¿sí? Cómo se van ubicando los electrones en los distintos niveles de energía, ¿sí? En el nivel 4s voy a tener ese electrón que quiero saber sus números cuánticos. Si yo quiero saber cómo es la dirección o los números cuánticos de ese electrón, ¿qué voy a hacer? Primero tengo que saber en qué nivel de energía está. Nivel de energía 4, o sea que el n es igual a 4. Después el número cuántico de subnivel de energía u orbital, ¿cuál es? S. O sea que L es igual a 0. Ahora, como es un orbital S, el orbital S tiene una casilla cuántica, una posible ubicación en el espacio, o sea que el número cuántico magnético, el que me indica en qué casilla cuántica va a estar, es igual a 0, ¿sí? Tenemos el número cuántico n, el L, el m. Y el S puede ser, eso no lo sé de acá, yo voy a considerar que está para arriba, o sea que está girando hacia la izquierda, o sea que tiene menos un medio. ¿Sí? Esto digamos que es casi la elección de cada uno, porque en realidad con esta información yo no sé si está girando para la derecha o para la izquierda, pero bueno, vamos a considerar que está girando para la izquierda, ¿sí? Entonces, ¿cómo indico el resultado de este ejercicio? El conjunto de números cuánticos para el electrón 4s el potasio es 4, o sea, nivel de energía 4, subnivel S, ubicación en la única casilla posible y que está girando para la izquierda. Con todo esto puedo resolver el ejercicio 4, ¿sí? Estos 4 ejercicios. Lo único que acá que me dice electrón diferenciador del fósforo, les aclaro que es el último electrón en la secuencia de configuración electrónica, ¿sí? El último electrón que ubico. A ese se refiere. Y con eso ya podemos terminar en resolver el ejercicio 3, que me dice qué indican los números cuánticos, cuáles son y cuáles de los siguientes conjuntos de números cuánticos son imposibles, ¿sí? Ustedes se ponen a analizar qué significa cada uno y si es posible que exista esa cantidad, ese conjunto de números cuánticos para un electrón. Ese es un problemita para que ustedes lo razonen. Y después me pide indicar el elemento o el ion al que corresponde cada una de estas configuraciones electrónicas. Acá no me salieron los superíndices, pero sería, por ejemplo, para el A, yo tengo en el nivel 1, en su nivel S, 2 electrones. En el nivel 2, subnivel S, 2 electrones. En el nivel 2, subnivel P, 6 electrones. Y en el nivel 3, subnivel S, 2 electrones. Entonces, ¿cuántos electrones tengo en total? 2, 4, más 6, 10, más 2, 12. Entonces digo,
Si tengo 12 electrones y es un átomo neutro, voy a tener 12 protones. Voy a la tabla periódica y digo, a ver, ¿quién tiene el número 12 de protones? Es el magnesio. Con ese razonamiento resuelvo todos los otros ejercicios. Aparte del C, recuerden que hay D, F, hay varios de estos. ¿Sí? En este caso, recuerden, si tienen positivo o negativo, son iones, o sea que han perdido o han ganado electrones. ¿Sí? Ustedes tienen que pensar que para poder buscar el átomo, tengo que buscar por la cantidad de protones. ¿Sí? Como hice acá. Si es positivo, significa que perdió un electrón, o sea que le voy a tener que sumar un electrón. Y si es negativo, que ganó un electrón, o sea que le voy a tener que quitar esa cantidad de electrones para saber la cantidad de protones. Otra cosa interesante que aparece acá es esto. Ustedes dicen, ¡ay no! ¿Qué es esto? Es que este elemento tiene la configuración electrónica del elemento argón más esta configuración electrónica. Esta forma se llama forma condensada. Ya vamos a ir entendiendo por qué yo puedo escribir así. Solamente lo importante es que sepan que es configuración electrónica del elemento argón más estos elementos, ¿sí? Más estos, no elementos, electrones. Bueno, con esto hasta ahora vimos lo que es el átomo, las partículas que lo componen, la configuración electrónica, o sea, cómo se ubican los electrones alrededor del núcleo del átomo. Y el último concepto que vamos a ver para esta guía es isótopos. La parte de tabla periódica la vamos a ver en otra presentación, para que no se haga tan larga. ¿Qué son los isótopos? Son átomos del mismo elemento pero que difieren en su masa. ¿Sí? ¿Por qué difieren en su masa? Porque tienen distinta cantidad de neutrones. Si tuvieran distinta cantidad de protones no serían átomos del mismo elemento, ¿no? Vale la aclaración. Estos isótopos, estos átomos que tienen distinta cantidad de neutrones, tienen propiedades químicas similares, es decir, que pueden hacer el mismo tipo de compuesto, o sea, las mismas moléculas, que reaccionan igual, pero se diferencian en sus propiedades físicas. Los vamos a identificar por su número de masa o a veces tienen nombres especiales. Por ejemplo, los isótopos del hidrógeno. El hidrógeno tiene 3 isótopos. El hidrógeno común, que tiene un protón, no tiene neutrones. El deuterio, que tiene un protón y un neutrón. Y el tritio, que tiene un protón y 2 neutrones. Este es un ejemplo de isótopos que tienen nombres especiales. ¿Y por qué es importante los isótopos del hidrógeno? Por ejemplo, el deuterio tiene la capacidad de, al combinarse con el oxígeno, formar un tipo de agua que se llama agua pesada y que sirve para contener radiación y se usa en las reacciones nucleares. Por ejemplo, el uranio, que es otro elemento radioactivo que se usa para obtener energía nuclear, tiene varios isótopos y hay un isótopo que es el que se usa porque es el mejor combustible para estas reacciones. Con nosotros podemos resolver el ejercicio 7. ¿Qué me pide? De la lista siguiente, una tabla que tenemos en la guía, elegir los átomos que presenten grupos de isótopos, átomos con el mismo número de neutrones o conjuntos de átomos diferentes con el mismo número másico. Sí, ustedes de la tabla van a elegir estos 3 elementos. Y con esto ya podemos resolver hasta el ejercicio 7 de la tabla, del práctico, perdón. Luego, para ver la parte de tabla periódica, les voy a preparar otro PowerPoint para que no se haga tan largo.